Más allá de Pío y Martinazo y del mismo José Ramón, o Bartlett, o Gertz, o Salgado Macedonio, más allá de todos los escándalos, Yasmín Esquivel entraña la mayor debacle moral de Andrés Manuel. De los plagios y las tesis robadas se encargó Yasmín Esquivel, y de arroparla, de encumbrarla, de hacerla ministra y de convertirla en presidenta o intentar convertirla en presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encargó López Obrador. Y qué bueno que fracasó. Cuando el investigador Guillermo Sheridan dio a conocer, descubrió la treta, mostró la evidencia y retrató la inmoralidad de la ministra, Andrés Manuel debió arriar banderas y conminarla a renunciar. Pero como López Obrador es López Obrador, dobló la apuesta y se empeñó, se empecinó en sufrir un descalabro brutal. Imaginó que por ser presidente de México tendríamos que aceptar a una ministra corrupta y que su furia se habría de imponer. Descalificó a Sheridan, atacó a los críticos, creyó que podría someter a toda una nación. La voz del presidente imaginó es la voz de Dios. Pues no. Y desde entonces se hunde en el pantano, se sume en una crisis moral, defiende el plagio, la mentira, el fraude a la ley. Apuesta por una ministra corrupta y eso es no tener moral. Porque no fue uno, sino dos plagios. Porque Yasmín Esquivel robó una tesis para ser abogada y porque robó obras de 12 autores, trabajos de investigación, horas, cientos de horas de esfuerzo y con todo eso armó su tesis doctoral. Cometió un doble fraude a la ley. Y Andrés Manuel la sostiene en la cúpula del Poder Judicial porque le sirve, porque la usa, porque su voto cuenta y mucho para defraudar a la Constitución. Y el vendaval no amaina, y el vendaval escala todavía más cuando el periódico El País de España publica que la mitad de la tesis doctoral de Yasmín son textos de 12 autores, abogados, juristas, exfuncionarios del gobierno de México y también del de España. El País acreditó el plagio de 209 de las 400 páginas que conforman la tesis doctoral de la ministra en la Universidad Anáhuac. O sea, la ministra ratera se robó la mitad de las tesis. Yasmín Esquivel Moza le robó años de investigación al jurista mexicano Miguel Carbonell. Él mismo lo confirmó. Carbonell destinó 10 años a recopilar datos, evidencia, sustento, incluso una revista que solo halló en España y dedicó 3 años a redactarla. Yasmín Esquivel solo copió y pegó. Ahí está lo inmoral. Le robó textos al exrector de la UNAM, exsecretario de Gobernación y expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Jorge Carpizo MacGregor. Le robó trabajos al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, padre del amparo en México, quien falleció en el año 2005. Fue a quien más información le plagió. Y así el escándalo de Yasmín y la debacle moral de López Obrador, porque siendo una plagiaria, pretendió convertirla en presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A lo largo de 4 años, ese ha sido el punto flaco de Andrés Manuel. En el pasado inmediato burbujean otros escándalos, los de los protegidos y los de los familiares del presidente. A Félix Salgado Macedonio, por ejemplo, intentó hacerlo gobernador de Guerrero, así estuviera acusado de violación, de agresión sexual, de amenazas y de chantajes a sus víctimas. Un violador para gobernador. ¿Y qué decir del fiscal general Alejandro Gertz, que encarcela a su propia familia para acceder a millonarios fondos depositados por su extinto hermano Federico en un paraíso fiscal? Y Pío y Martinazo, sus hermanos, mostrados en videos recibiendo dinero ilegal en sobres amarillos. López Obrador dijo que no eran sobornos, eran aportaciones al movimiento. Y José Ramón, su hijo, con su vida de jeque, la casa gris en Houston, la Navidad en Aspen, Colorado, los partidos de béisbol en grandes ligas y la esposa viajando en avión privado. La pura austeridad.
y el engaño del fideicomiso para ayudar, supuestamente ayudar a los damnificados del sismo de 2017 y que en Operación Carrusel, su secretario particular, Alejandro Esquer, lavó una muy buena cantidad. Y el desfalco en Segalmex, 15,000 millones de pesos, la mayor parte en la gestión de Ignacio Ovalle, amigo de Andrés Manuel, al que de inmediato le halló refugio en Gobernación. Pero nada se compara con el escándalo de la ministra plagiaria, porque estuvo a punto de catapultarla a la presidencia de la Suprema Corte y desde ahí destazar a la Constitución. Se puede perder mucho, pero cuando hay una debacle moral, se pierde todo. Soy Lucio Cárdenas, este fue mi comentario.